Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos guías a toda verdad. En nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por estar reunidos. Dios les bendice, hermanos. En esta mañana vamos a ver algunos temas que en ocasiones hay un tema que hace mucho tiempo dejé sin conclusión. A veces me ocurre esto, que hay mucho que hablar. Y esta parte le veía yo con mi hermano Silvio. Esta es una de las citas que él le gustaba mucho. Está en Evangelio de Juan, versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 3. Y este es uno de los textos que le gustaba mencionar mucho. Siempre hubo textos como al hermano Paco, le gustaban algunos y eran sus predilectos, y siempre hablaban de esto. Y esta mañana vamos a ver lo que nos dice el Señor acerca de esta palabra, pero vamos a orar. Primero voy a leerles lo que dice la Biblia y ponemos en práctica lo que está en su palabra, dándonos el Espíritu Santo la guía para nuestras vidas. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres el que nos ayuda, Señor, a comprender las cosas espirituales. Cuánto anhelamos, Señor, crecer, conocer y actuar en lo que nos habla. Y en esta mañana no es la excepción, Señor. A través de lo que nos hablas, ayúdanos a llevar siempre a cabo cosas que siempre recomiendas en tu palabra, pero sobre todo que tu Espíritu nos las revele internamente, que podemos aprender a estar siempre en el Espíritu, Señor, caminando, actuando y siendo guiados por tu. Gracias porque tu amor es grande. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos el poder estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre. Amén. Esta parte y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este era el plan de Dios, siempre ha sido el plan de Dios, de que toda la gente en este planeta conozca quién es Jesús y quién es el Padre. Muchas veces solamente le conocemos superficialmente, pero profundamente a veces no tenemos esa etapa de bendición de conocerlo en una manera profunda. Para ello se necesita siempre tiempo para actuar en lo que la palabra dice, tiempo de conocer la palabra para poner en acción lo que muchas veces se nos recomienda. Y en este momento quiero compartirles algo importante. Punto número 1, la vida eterna es la vida divina. Esa es la vida eterna, cuya función especial es conocer a Dios y a Jesucristo. Dios y Cristo son divinos, y para conocer a la persona divina necesitamos la vida divina. No podemos conocer al que es divino si no tenemos una vida divina, porque sería contrario. Hace momentos hablando con una hermana ahí en la puerta, y le daba la referencia que había personas que tenían tiempo en el cristianismo, pero el resultado era fatal, porque después de tanto tiempo no conocían un texto o dos o tres, no sé, no tenían esta bendición, y sin embargo venimos a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿a qué venimos?
¿A qué vinimos si no voy a aprender, no voy a conocer a aquel que nos da la vida eterna? O nada más la queremos recibir y ya, punto. Pero esto es difícil. ¿Por qué? Ahora, si usted y yo hemos nacido de nuevo con la vida divina, esto es un principio. Pero necesitamos aún más para conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos? Mucho. Si no estamos interesados en conocerle, entonces vana será nuestra estancia en este lugar, así pasen los años, los meses. Si no estamos en la disposición de conocerle, no va a haber ningún resultado. Porque simplemente vamos a decir, venimos a otra cosa, menos a conocerle. Esto es negar que queremos conocer a Cristo. Vamos a ir a Filipenses 3:10 para que veamos por qué necesitamos conocer a aquel que da la vida eterna. Y en la forma en que el apóstol Pablo nos narra lo que dice Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Para muchas cosas, hay veces no hemos aprendido qué es estar en su muerte. Cuando hablamos de estas cosas, para mucha gente es desconocido, para otras como que apenas tratan de saber. Pero miren, para conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, Pablo vivía en una condición en la cual no tenía su propia justicia, sino la justicia que proviene de Dios. Para conocer a Dios necesitamos experimentarlo. El apóstol Pablo ya lo había hecho. Desde que conoció al Señor empezó a experimentar con su vida el que era conocerlo. Tan lo conoció en su resurrección y en sus padecimientos, que él también padeció mucho. Muchos de nosotros tenemos que ver esta parte importante, que tenemos que también que padecer en nuestra vida personal. Y para padecer es algo que la Biblia nos está enseñando en negarnos a nosotros mismos, negarme a mí mismo para poder dar libertad al Espíritu de Dios, al que surja de mí, de mi ser. Pero esto es conociendo la palabra. Si no conozco la palabra, nada funciona. Nada de esto va a funcionar. En el versículo 8 se ve que la excelencia del conocimiento de Cristo viene por revelación. Ahí mismo en el 8, en Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era un hombre, un fariseo, y déjenme decirles que todos los fariseos, todos, no podían ser fariseos si no conocían perfectamente la ley. Nadie podía desempeñar el papel de fariseo si no conocía la ley, si no conocía ciertas cosas en la palabra de Dios. Y Pablo era una persona que conocía, pero todo eso lo tenía por pérdida para el conocimiento de Cristo. Hay un cambio tremendo entre la ley y el conocimiento de Cristo. Es un cambio total, porque aquí hay algo interesante, la resurrección de Jesús. Ahora, para aquí conocerle viene por medio de nuestra experiencia. Es decir, se refiere a tener el conocimiento de Él.
Y ahí están los principios de lo que estaba hablando con nuestra hermana. Mucha gente no lo conoce. Nada más tiene la experiencia de venir cada 8 días o cada jueves, pero no lo conocen. Realmente no conocen a Jesús. A veces si yo hiciera preguntas, se quedan así como que, ¿y por qué? ¿O para qué fue dicho esto? Entonces ahí están las circunstancias equivocadas. Pablo primero recibió la revelación de Cristo, pues se le presentó. Y luego buscó la experiencia de Cristo, la cual consiste en conocer y disfrutar a Cristo en nuestra experiencia, en nuestro diario vivir. Si nuestra vida no está encauzada en la palabra, si nuestra vida no está siendo una vida en el Espíritu, hermanos, se los digo con buen ánimo y en el corazón, con el amor del Señor, no vamos a entrar al reino de los cielos. Así vengamos cada 8 días, porque no tenemos la vida de Cristo, ni la vivimos, ni la conocemos. Esos son los problemas que existen en las iglesias. Muchas iglesias se han vuelto tradicionalistas. Nada más asisten por la tradición de ir a la iglesia. Pero hay un desconocimiento total de lo que es Jesús. Por eso es que el poder de la resurrección de Cristo es su vida de resurrección, la cual lo resucitó de los muertos. Y aquí hay algo importante. ¿Tú y yo estamos viviendo una vida de resurrección? ¿O nada más tenemos una religión bonita? Si no estamos viviendo una vida de resurrección, nada más llegamos a tener una participación de la religión hermosa. Somos muy religiosos. El religioso viene con, no deja de venir los domingos, pero no conoce a Dios, no conoce a Jesús, no conoce mucho de la Biblia. Esto es conocer a Jesús. Ese es el religioso. Por eso el poder de la resurrección de Cristo es vivir una vida de resurrección diaria. Ustedes y yo tenemos que aprender a vivir en resurrección. Tenemos que aprender a vivir cosas totalmente distintas a las que estábamos viviendo antes. Por eso es cuando usted lee en la palabra de Dios en Corintios que somos nuevas criaturas, ahí en 2 Corintios 5:17, esta era otra de las citas de mi hermano Paco, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero nada más era una repetición. No había una comprensión por qué todas las cosas eran hechas nuevas. Porque Dios quiere que aprendamos cosas nuevas y las llevemos a cabo. Pero yo te quiero preguntar, para así nada más entrar, esta semana que has aprendido de Jesús, ¿qué hemos aprendido y qué hemos puesto en práctica? Les pregunto yo. Si algo hemos aprendido y hemos puesto en práctica, la gloria es para el Señor. Bendito es su santo nombre. Pero si no, estamos en graves problemas. Necesitamos preguntarles, ¿qué vengo a hacer los domingos? Shekinah. Porque podemos hacer lo que muchas iglesias tradicionales hacen. Hay algunas se llenan, y toda la gente, sin saber nada de Biblia, todo lo que diga el pastor o el que está delante, ahí están bien gozosos, pero no saben ni por qué ni para qué. Hace mucho tiempo aquí, cuando estaba un hermano dirigiendo la alabanza, y luego me subía yo a compartir,
Yo les preguntaba, ¿por qué están gozosos? Nadie me decía una palabra. ¿Por qué están alegres y por qué aplauden? Decía yo, caray, ¿no estaré preguntando bien las cosas? Porque si no estamos viviendo la vida de Cristo, ¿cómo vamos a estar gozosos? ¿Cómo vamos a tener la experiencia del gozo del Señor? Y el gozo es un fruto del Espíritu. Y ese gozo no tiene nada que ver que tú y yo estemos en graves problemas en nuestra casa, en nuestro negocio. No tiene nada que ver que estemos enfermos. Nada. El gozo es una experiencia del Espíritu y no de la carne. Y no va enfocada a las cosas materiales. Podemos estar en graves problemas y sin embargo estar gozosos. Jesús en una ocasión mostró cuando venían en una barca, todos sentían que se iban a ahogar. Y Señor los fueron a despertar. Señor, despiértate. ¿Qué no sabes que morimos? El Señor en una tormenta venía durmiendo. Se levantó y les habló diciéndoles, hombres de poca fe. ¡Qué bárbaro! No lo podía creer. El Señor les hablaba y así no entraba nada a su espíritu. Porque nada más eran religiosos. Sus experiencias estaban nulas. No tenían una experiencia con Él. Cuando le habló a la tempestad, al viento y al mar, y enmudecieron, se quedaron así. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Y esto me sorprende, porque en la congregación hay veces que expresamos eso, sí, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y de qué sirve si en tu vida no es nada? ¿De qué sirve si para mi vida no es nada? No tengo una experiencia con Él. No tengo una experiencia con Él en mi cuarto secreto, platicando con Él. ¿La tienes? ¿Has hecho un espacio en tu vida para platicar en las noches con Él o en el día o no, en la hora que tú quieras? ¿Has hecho un tiempo? Y dices, Señor, quiero platicar contigo, quiero conocerte. Nada más somos, gracias Señor por los alimentos, amén. Y creemos que ya tenemos una comunión con Él. No. Por eso el poder de la resurrección de Cristo es su vida de resurrección, la cual lo resucitó de los muertos. Ahí en Efesios 1, 19 y 20, siempre me ha gustado el libro de Efesios, se los confieso. Es un libro que, híjole, trae muchas cosas a mi vida, hablando espiritualmente. Y aquí en el 19, 20, aprendí algo de los que les voy a decir. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y mire que hay una palabra que dice que ustedes y yo estamos sentados en lugares celestiales. Y yo me pregunto, ¿para qué estamos sentados en lugares celestiales? ¿Lo saben? Y a veces no sabemos por qué estamos. Por eso les digo que nada más tenemos una religión bien bonita. De verdad, no una relación con el Señor. Y eso es lo que debemos tener, relación con Dios. La realidad del poder de resurrección de Cristo es el Espíritu. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, porque mucha gente se confunde muchas cosas. Hay una confusión a veces aquí de
que si el Espíritu, que si que es Cristo, que si no se dan cuenta, no leen bien, que al final de cuentas Cristo es el Espíritu. Es sencillo así. Cristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu, juntos. Y hay que leer para aprender de esto. En Romanos 1:4, cuando estaba haciendo esta parte del estudio, me recordaba algunas cosas de lo que el apóstol Pablo hablaba a los romanos. Dice en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A muchos de nosotros nos afecta, nos impresiona cuando hablamos en Semana Santa de que Cristo fue llevado a la cruz y que sufrió por nosotros y que le dieron de latigazo, le quitaron parte de la carne de su espalda, le pusieron una corona de espinas, etc. Pero pocas veces reaccionamos cuando Él resucita. ¿Y para qué resucitó? Resucitó para vivir en ti y en mí. Él se hizo el Espíritu vivificante, según 1 Corintios 15:45. Él es el Espíritu vivificante. Ahí pónganlo, van a ver cómo dice que el primer hombre fue Adán, un alma viviente, pero el segundo Adán, que es Cristo, es el Espíritu vivificante. ¿Por qué Espíritu vivificante? Y son cosas que nos vamos a seguir preguntando y se las digo, se nos borran de repente. ¿Sabían ustedes que Cristo tenía 2 espíritus? ¿Saben ustedes que ustedes y yo tenemos 2 espíritus? Mi espíritu natural. Cristo tenía el espíritu de cuando nació, su espíritu natural. Pero después hizo el Espíritu vivificante. Y tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, recibimos ese espíritu. Por eso ese espíritu fue el que quitó de nosotros la naturaleza satánica. Él fue el que la destruyó. Por eso ya no tiene poder Satanás para destruirnos. Él destruyó la naturaleza satánica y depositó en nosotros la naturaleza de vida. Punto. No hay más. Son 2 naturalezas, o de muerte o de vida. No pueden vivir las 2 juntas en el mismo ser. Por eso es que hay cosas que nos cuestan tanto trabajo discernir. Porque no estamos dispuestos a conocer y a experimentar este poder de resurrección. Que seamos identificados con la muerte de Cristo y que seamos configurados a ella. Tenemos que ser configurados a la muerte de Cristo. Tengo que aprender a negarme a mí mismo. ¿A qué cosa me voy a negar? Cuando tengo que venir a la iglesia, me hablan por teléfono. Ay, unos amigos, oye, vámonos al fútbol. Tengo los boletos, un lugar especial para ti. Bueno, vámonos. Y hay tantos distractores en este mundo, pero una cantidad tremenda. Se los digo, una gran cantidad tremenda de distractores, porque hay cosas en la vida del cristiano que nos están afectando constantemente. Y nos distrae de toda operación espiritual. ¿En serio? Nos distraen de toda participación espiritual, esas cosas. Porque la muerte es la base de la resurrección. Ahí hay un texto que también me agrada en Juan, ¿qué era? 12:24. Sí, Juan 12:24.
Es un texto que es maravilloso y nos enseña algo interesante. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué le pasa? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así es que para llevar fruto tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Esto que estaba hablando Jesús en Juan, Él lo dijo. Él es el que hablaba en los 4 libros de los evangelios. Todos los libros de los 4 que ustedes lean, es Jesús hablando. Y Él hablaba de eso, porque Él era ese trigo que iba a morir para tener mucho fruto. Luego nosotros queremos tener un fruto. Pero ¿cuál fruto damos? Si se dan cuenta, hay un solo fruto, puesto en 9 diferentes aspectos. El amor, la paz, el gozo, etcétera, la fe, benignidad. Usted búsquelos ahí en Gálatas. Y preguntémonos cuál estoy dando. ¿Estoy dando el del amor? Cuando critico a medio mundo, caramba, pues qué clase de amor. ¿El de la paz? Cuando me estoy tronando los dedos porque no tengo para la quincena, porque no tengo para esto, no tengo. ¿Cuál paz? ¿El del gozo? Cuando solamente si me va bien, ¡ay, qué bonito está todo! Y cuando me va mal, bajamos la cabeza, los brazos. Así no es. Esto no es así. Ya se los dije, el gozo entra, aunque estemos en problemas, en los más grandes problemas, el cristiano debe de tener gozo, ¿sí o no? El cristiano debe estar en gozo, aunque estemos en miles de problemas y en circunstancias difíciles. No debemos perder el gozo porque es un fruto del Espíritu. El estar alegre nada más es momentáneo. Estar alegres es cuando tener un reloj, un traje, zapatos, camisa, vestidos, bolsas, no sé, un carro. Pero al mes y medio, 2 meses ya se nos olvidó esa alegría. Pero el gozo no es así, el gozo no es pasajero. El gozo de Dios es eterno. Ahí está la gran diferencia, nada más de la alegría. No confundir. Por eso es que, por lo tanto, necesitamos una vida crucificada, tal como Él lo hizo, tal como el Señor la vivió, una vida crucificada. ¿Que me gusta mucho esto? Sí, lo voy a ver. Pero cuando tengo que empezar a leer y orar y tengo que hacer cosas, ¡pum!, le doy cambio así rápido a las cosas. Porque necesito hacer esto o aquello. Vivir espiritualmente la vida no es fácil. Todos los días tenemos que poner en acción la vida. Cómo perdonar, cómo amar, porque son diferentes las cosas, ¿eh? Cómo hablar con mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mis hijos, mis hijas, etc. Cómo dirigirme. ¿De qué manera honro a Dios? Todo esto va de acuerdo a cómo estamos viviendo, a cómo conocemos la palabra para ponerlo en práctica. Para experimentar el poder de la resurrección de Cristo necesitamos vivir una vida crucificada, tal como Él lo hizo. Que me gusta mucho esto, pero es en el tiempo que voy a orar, lo hago a un lado. Que me gusta salir y viajar, pero si primero está el Señor, primero lo hago. Primero
lo busco a Él. Que soy un amante de la música y me invitaron a un concierto musical precioso. Pero ¿qué creen? Decidí tener un tiempo de lectura de la palabra y de oración. Ay, pues después vengo a orar y después me vengo al fin tengo tiempo para orar y para leer la Biblia, pues me voy al concierto. Eso no es una vida crucificada. Cuando crucificamos las cosas por servir a Dios, servir y seguirle, es diferente, totalmente distinto. Y esto necesitamos llevar a cabo. Ser configurados a su muerte le proporciona el poder de resurrección, una base desde la cual su vida divina pueda levantar mi vida para ser expresada en todo ámbito, en todo lugar. Ustedes pueden ver en mí si tengo una vida de éxito en el Señor. Porque la vida de éxito no depende de que tenga, miren qué de dinero traigo, carro nuevo y cosas nuevas. No. La vida del éxito es cómo vivo con ustedes, cómo me expreso con ustedes, cómo estoy con cada uno de ustedes. Esa es la vida del éxito. Porque es la vida que le agrada a Dios, no la que me agrada a mí. Precisamente la vida que me agrada a mí es la que tengo que crucificar. Esa es la que tengo que crucificar. La que a mí me agrada. Y hay muchas cosas que solamente no me extiendo porque luego saco textos. Hay muchas cosas que tú estás entendiendo que tienes que crucificar. Porque las haces constantemente. Y no le das oportunidad al Espíritu de Dios de moverte en tu vida. El leer la palabra, el orar, nos lleva tiempo. Y nada más pregúntate si estás orando lo suficiente para tener una relación con Dios o nada más superficialmente. Eso cada quien se lo tiene que responder. Para participar de los padecimientos de Cristo, hay muchas cosas. Vamos primero a ver Mateo 20, 22 y 23. Mateo 20, 22 y 23. Dice: oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Fíjense, hay gente que va a llegar a preguntarte en tu vida cosas. Le estaban preguntando, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia, y dijo su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, tan equivocados totalmente, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Están mal, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Preguntas de gente ignorante, creyendo que iban a agarrar en una forma al maestro. Fíjense, qué cosas. Y estas cosas, hay gente que nos pregunta cosas por el estilo para ver si caemos en algo.
En Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, está hablando Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Muchas veces uno sufre al entrar a la iglesia. Sufre porque uno empieza a escuchar que un hermano o una hermana ya se apartó, otro hermano ya se quiere divorciar, otro hermano ya no quiere venir porque no le saludó una hermana o un hermano. Y vemos tantas cosas así a veces como infantiles, que por pequeñeces ya no queremos venir. Y hace rato platicaba con mi hermano, un hermano, estamos allá afuera. Llegan otros y en vez de llegar a fortificar la iglesia, a unirla, llegan a dividirla. Hay quien llega y aparentemente, ay, bendito Dios, y se hacen amigos de los hermanos. De repente se van. Me estaba diciendo mi hermano, que muchos de ellos le estaban diciendo a otros, ya no vayas ahí. Y a otros, tú tampoco ya vaya. Ahí no hay palabra. Que no les gustaba la palabra es otra cosa. Así me estaba diciendo mi hermano, ahí no hay palabra. Gente que empieza a dividir. Y es una gente ignorante que no sabe lo que le va a pasar cuando Cristo venga. Porque dividir al cuerpo de Cristo es, bueno, si me alcanza el tiempo al final les digo qué es esa parte, cómo se llama. Pero que es horrible. Pablo procuraba conocer y experimentar no solo la excelencia de Cristo mismo, sino también el poder vital de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, estábamos contentos, le hablábamos a la gente, la bendecíamos, le estábamos invitando. Hoy te puedo preguntar, en este mes, ¿a cuántas personas has invitado a este lugar? Aunque vienes, la pongo de esa manera, aunque asistes, aunque aquí estás, ¿a cuánta gente has invitado? Entonces, ¿por qué venimos? ¿Cuál es la razón de la cual vengo? ¿Para qué o por qué? ¿Has invitado en esta semana, en este mes a alguien? Yo sí estaba esperando a un joven que le dije a mi hermano que si llegaba, lo pasara. Se llama Julio López este hombre. Y no solamente él. Hace un tiempo estaba con mi hermano Eric y estaba invitando a Elías, y estaba invitando al Gillo y a personas que yo me encuentro en la calle, los invito. Y les digo, ¿qué has hecho con tu vida espiritual? Mucha gente enmudece. Porque si no ha hecho nada, estando aquí, viniendo aquí, ¿qué van a hacer si no vienen? Y esas son cosas que hacemos y no nos damos cuenta. ¿A qué vengo? A ocupar un lugar, a decir, ya cumplí, Señor, yo ya vine. Eso no es así, hermano, no es así. Dios no formó la iglesia así. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él no la formó para que de esa forma viviéramos. No. Hay muchas otras cosas en las cuales Dios desarrolló las cosas para vivirlas. Por eso, en el caso de Cristo, los sufrimientos y la muerte vinieron primero.
Luego, seguido por la participación en sus sufrimientos y el ser configurados a su muerte. Los discípulos trataron y recibieron esto. Primero recibimos nosotros el poder de resurrección. Luego, por este poder somos capacitados para participar de sus sufrimientos y vivir una vida crucificada en conformidad a su muerte. Ay, pero yo no quiero sufrir. Pues déjame decirte que tenemos que sufrir, seamos cristianos o no seamos cristianos. Conozcamos al Señor o no lo conozcamos. De todas maneras, el enemigo siempre va a estar presente dando lata. Tales padecimientos sirven principalmente para producir y edificar el cuerpo de Cristo. Siempre he dicho, cuando hay personas que tienen pruebas, que tienen problemas, les he dicho, dale la gloria a Dios de que tienes pruebas y problemas. Dios te está probando para ver qué tanto le amas, qué tanto le amo. A mí me ha probado muchas veces el Señor, muchas. Y todavía le sigo diciendo, Señor, si es necesario, sígueme probando. Yo te quiero, te amo. No nada más estoy hablando de labios para afuera, te amo. Y lo quiero demostrar que te amo. Por eso necesitamos llevar a cabo en nuestra vida personal, espiritual, sus padecimientos. Pablo vivía continuamente una vida crucificada, una vida bajo la cruz, tal como vivió Cristo en su vivir humano. Y no solamente él, la gran parte de los discípulos sufrió. Mediante tal vida, el poder de resurrección de Cristo se experimenta y se expresa. Tú y yo estamos experimentando y expresando tantas cosas que hemos vivido. Hay personas que han estado viviendo un desengaño, han estado viviendo la separación de un padre y una madre. Otros viven que el papá o la mamá ya no están, o el hermano o la hermana ya no están. Y hay muchas formas en que a veces padecemos. Y esto lo tenemos que hacer, porque son los padecimientos de Cristo. Le decía a una hermana que estaba compartiendo hace rato con ella en la mañana, que mucha gente no sabe esto. Mucha gente le predica a otra y le dice, acepta a Cristo y se te van a acabar tus problemas. Es la primer mentira más grande que hay. Al contrario, el enemigo se va a enojar y va a querer despedazarte. Así que como bebé te vas a tener que agarrar del Señor y beber la leche espiritual para que te alimente y crezcas. Ahí empieza una etapa. El molde de la muerte de Cristo se refiere a la experiencia de Cristo, de hacer morir continuamente nuestra vida, en la cual las cosas, hay veces tenemos que hacer morir porque a Dios no le agrada ciertas cosas que hacemos. Y esas son las que tenemos que hacer morir. Y tú las conoces. Ya no necesito estar hablando de esto, de aquello. No, tú sabes cuáles cosas tenemos que hacer morir. Punto. Por eso es que nuestra vida debe configurarse a tal molde, porque al morir nosotros a nuestra vida humana, tenemos que vivir para vivir la vida divina y agradar al Señor. Si quieres agradar al Señor, tenemos que aprender a hacer esto. Si quiero ser agradable a Dios, tengo que ser configurado a la muerte de Cristo. Es un requisito. Este es un requisito y lo podemos estar leyendo. Y hay cosas que todavía necesitamos conocer para llevarlas a cabo.
En nuestra vida personal, ¿estás orando por las personas que están enfermas? Yo me estuve acordando ahorita que estaba ahí en la entrada, que hoy no vino el hermano Jorge Aguilar con su esposa Tere Moreno. Ese hermano Jorge viene con mucho gusto, pero tiene una rodilla lesionada. No sé si en esta ocasión o pasando este tiempo, en agosto lo van a operar. Mi hermano José Luis Briceño también tiene el mismo problema de la rodilla. Mi hermano Julián, yo he estado orando para él, para que él recupere su vista. He estado orando por la hermana Meche y la hermana Lucecita. He estado orando por muchos hermanos, que a veces no los veo. Y esa es la vida de uno que tiene que estar constante, realmente motivados por el amor de las personas. ¿Has estado orando por el hermano Salomón Brito? Un hermano que su papá lo trajo aquí, él estuvo mucho tiempo y ahora no sabe qué hacer. Desgraciadamente no le enseñaron muchas cosas. Pero yo pregunto, ¿has estado orando? No me digas que sí, porque sería una mentira. Y no solamente él, te puedo mencionar personas, que si les hablo, no acabaría yo en el tiempo de estar orando por ellas. Hemos estado orando por el hermano Juan Pablo, aunque ya no venga. Te pregunto. Y bueno, te puedo decir de más gente, pero no voy a ese punto. Primero, las aflicciones de Cristo pertenecen a dos categorías. La primera categoría, las que sufrió Él para lograr la redención. Él sufrió para que tú y yo tuviéramos una redención dada por Él, por su sangre. Y aunque hablamos de su sangre, aún así nos atrevemos a estar hablando de los hermanos. Y te quiero decir que esto es muy duro si lo seguimos haciendo. Porque date cuenta y te quiero poner ahorita. ¿Sabes que Cristo murió por mi hermano, mi hermana, mis hermanos de aquí, por los hermanos de acá? Por todos murió Cristo. ¿Y por qué nos vamos a poner a hablar mal de ellos? ¿Por qué? Pregunto yo. Si murió por todos nosotros, si murió por ti, ¿también te gustaría que estuvieran hablando mal de ti? Pregunto. ¿Te gustaría que te estuvieran denostando? Y hay cosas que podemos seguir si es que queremos experimentar y conocer a Cristo. Fíjense, y esas son las cuales algunas veces platicaba yo con mi hermano Silvio. Porque Cristo cumplió todas, para ti, para mí, para hacer beneficio. La segunda, sufrió para producir y edificar la iglesia, las cuales necesitan ser completadas por los apóstoles y los creyentes. Y hace rato le decía a mi hermano David, hermano David, te vas a tener que poner a orar para tener una mujer, una esposa, porque si no tienes esposa, Dios no te va a tomar en cuenta en ningún ministerio, porque no estás completo, no estás en la plenitud. La plenitud de Dios es estar completo, hombre y mujer. La plenitud de Dios es que estemos juntos nosotros, sin hablar unos de otros, bendiciéndonos, amándonos, honrándonos. Esa es la plenitud. Y la plenitud de Dios es conocer su palabra ampliamente y llevarla a cabo.
lo que conozcamos. Así que tenemos muchas cosas que aprender, muchas. Sin embargo, se nos cierra el mundo. Muchos creen que ya pueden compartir cualquier cosa. ¡Qué ignorancia! Dios, bendícelos y agárralos en sus buenos momentos, porque ¿cómo podemos decir esto? Nadie se prepara. ¿De verdad? Quería llevar esto a cabo enseñando para preparación, pero luego veo frustrado lo que digo y hago. Bueno, se lo dejo al Señor. Todo esto necesitamos llevarlo a cabo, todo. Porque qué importante es que tú y yo, al conocer la palabra de Dios, al estar algún día en su presencia, le digamos: sí, Señor, yo participé en esto, y no para que me dieras más ni recibir, sino por el gozo de haberme dado la salvación y haber entregado tu vida por mí. Por eso es que esta es la vida eterna. Aleluya. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién le has hablado en la semana? ¿Has callado? ¿Hemos callado? ¿Por qué? Porque no tenemos vida espiritual. Cuando hay vida espiritual no paras de hablar, hermano. No paras de decirle a la gente: te estoy invitando a la iglesia. No paras de invitar a la gente. ¿Por qué estás viviendo una vida espiritual? No estás viviendo una emoción nada más. Hay gente que nada más es muy emotiva. Y la emoción le dura un día, pero al siguiente ya se le acabó la emoción. Y son cosas pasajeras. Y esto no funciona si no estamos conociendo a aquel que nos dio la vida. Si no lo estoy conociendo realmente, de verdad, hermano, arrepintámonos, pidámosle perdón. Porque la segunda cita que les diera a Filipenses 3:10, que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Esto es lo que estábamos viendo al principio. Y de esto se ha tratado la enseñanza. ¿A qué tengo que aprender a morir? A mí. A mis gustos, a lo que yo quiero. ¿De verdad? Hay cosas que según yo quiero hacer y no las hago. Y hay otras que sí quiero hacer, pero tampoco las hago. Y hay una parte donde iba a citar, pero ya no tengo el tiempo, que había un hombre que tenía 2 hijos. Rápidamente les voy. Y le dijo a uno: hijo, quiero que vayas ahora al campo y vaya y me ayudes. Sí, papá, ahorita voy. ¿Lo vas a ir a hacer? Sí, ahorita. Y le dijo al otro: hijo, no, yo no voy. Pero los dos se quedaron pensando. Y el que dijo sí voy, no fue. Pero el que dijo no voy, se arrepintió, dijo: ah, caray. Le dije a mi papá no, y ese fue. Y Jesús dice que hace la pregunta: ¿quién hizo la voluntad de su Padre? Y así estamos tú y yo. En ese plan estamos. ¿Quién está haciendo la voluntad del Padre? Yo no puedo decir ni eres tú, ni tú, no. Solamente Él conoce quién está haciendo su voluntad. Solamente Él sabe y conoce muchas cosas.
Padre, te damos gracias en esta tarde por la palabra que tú nos das. Siempre nos exhortas a ser mejores, a buscar lo mejor. Siempre nos estás motivando a llevar una vida santa, recta, perfecta. Nos estás motivando a hacer las cosas mejores, que si ayer hice cosas buenas, ahorita me estás enseñando a hacer cosas mucho mejores que antaño. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces no estamos haciendo las cosas que necesitamos hacer. Hay cosas, Señor, que debemos hacer y no las hacemos. Y hay cosas que no debemos hacer y le estamos haciendo. Perdónanos, Señor, por tener este tipo de experiencias equivocadas. Cada vez que tú nos llamas, Señor, tu llamamiento es santo, lo dice la Biblia. Y tu llamamiento es para que cada día mejoremos, para que cada día sea mejor en mi vida. Tengo que aprender a ser responsable en mi vida. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias por tu presencia en mi vida y en la vida de mis hermanos y hermanas, porque tú estás en cada uno de ellos y nos has hecho reflexionar. Pero ayúdanos a llevar a cabo, Señor, lo que a veces estamos tomando en decisiones. Gracias, Dios. Gracias por considerar nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirme, Señor, compartir en este tiempo. Gracias porque eres tú el que me motiva día a día a ser mejor en mi vida personal. La gloria es para ti. Gracias, Señor, porque nadie estamos para recibir gloria, porque tú no vas a compartir tu gloria con nadie. Es solo tuya. Y a ti te damos esa gloria, honra y alabanza en todo momento. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Dios les bendice, hermanos. Gracias por escuchar la palabra y podemos darle un aplauso y decirle gracias por la palabra, Dios. Vamos a decir gracias por la palabra, Dios. Si no lo hemos aprendido, lo vamos a ver. Hagámoslo, por favor. 1, 2, 3. Gracias por la palabra, Dios. Amén.